Vamos a iniciar este espacio de cambio en el debate. Es un espacio para pensar los problemas que enfrenta el ciudadano, que enfrenta la sociedad, y de alguna manera hacerlo con toda libertad. Y en ese sentido, hoy en este espacio Cambio en el Debate tenemos la presencia de Rocío Martínez. Mucho gusto estar aquí. Vamos a platicar también con el maestro Juan Pablo Ramírez Gallardo, catedrático del Colegio de Bachilleres, hoy en conflicto, en pleito permanente. Así es la dialéctica social. Y vamos a iniciar con Rocío sobre un tema que creemos nosotros es de suma importancia, ya que, por ejemplo, hemos visto pasar gobiernos de diferentes colores, pero no le han dado la importancia que se merece la cultura, la educación. Y hoy platicaremos con ustedes sobre qué le está pasando a la cultura, qué novedades existen, qué nuevas prácticas se están trabajando en este terreno, Rocío, que nos pudieras platicar en ese sentido. Muchas gracias. Sabemos que hay programas en relación a la cultura, sabemos que hay instituciones dedicadas a la cultura, pero también habemos artistas independientes encontrando estrategias de acción cultural. Y en relación a esto yo podría compartir que la sociedad civil organizada, en cuanto a la comunidad de artistas, hemos hallado modos en los cuales con un mínimo presupuesto o un nulo presupuesto podemos llegar con acciones culturales a la población. Juan Pablo, en ese sentido, Gabriel Said acaba de publicar un libro sobre el dinero y la cultura, y hace una minuciosa revisión de cómo las instituciones, como el gobierno, de alguna manera utiliza los dineros en el campo de la cultura. ¿Qué tanto esa utilización por parte del gobierno a través del dinero de alguna manera se coarta, se limita la libertad, la creatividad en el campo de la cultura? Bien, tu pregunta me recuerda de inmediato ese gran análisis que hace Teodoro Adorno en torno a la industrialización de la cultura. Por ejemplo, también el uso excesivo y con una orientación mercantilista de lo que se llamó la promotoría cultural y que sigue vigente actualmente. En el orden capitalista, en el orden social capitalista, obviamente que hay una limitación de los factores de libre conciencia cuando se aperturan programas culturales que están completamente determinados por fines de orden ideológico, ¿no? Se cumplen preceptos constitucionales de los países que están dentro de estas características para llevar educación y cultura a la población, pero de manera muy orientada hacia fines políticos pues específicos, ¿no? Creo que ahí la alienación, la enajenación son conceptos que pueden explicar por qué la cultura no genera emancipación en la población y por qué siempre está gobernada por una elitización en donde la marca fundamental es el dinero, ¿no? Creo que habría que pensar también, como lo comentaba Rocío, en las prácticas periféricas, en la necesidad de hacer contracultura a estas formas verticalistas que el Estado promueve a través de instituciones, y no solo limitarlas a ello, ¿no? Que la cultura también surja de abajo hacia arriba y permee la concepción que se tiene de esta misma y pueda a su vez generar mejores condiciones de vida a la población. En este caso, Rocío, se hablaría no de una unidad de la cultura. Nosotros entendemos que la cultura mexicana está atravesada por un color negro,
es una cultura española, pero es una cultura también indígena. ¿Cómo ustedes trabajan ya en la práctica estas posibilidades o tendencias culturales para evitar lo que hoy se conoce como una integración económica a nivel internacional, la globalización, y que de alguna manera no solo es económico, sino que se intenta también colocar ciertas representaciones en la gente, incluso orientar las mismas prácticas culturales en ese sentido? ¿Ustedes qué están haciendo en ese aspecto? ¿Cómo trabajan estas tendencias ya en algún programa específico? Bueno, lo que hemos hecho es ir encontrando estrategias para, de acuerdo a nuestra memoria, de cómo se fue llevando a cabo antes de que hubiera instituciones de cultura, cómo se desarrollaba aquí la cultura en los barrios, cuando el carpintero y el zapatero ya habían terminado su trabajo y se reunían en algún círculo a cantar y a desarrollar habilidades de expresión. Entonces, también en esa memoria, recordando esas estrategias, es que hemos estado trabajando en las comunidades con las personas que van desarrollando estos talentos paralelos a sus oficios y animándolos para que vayan creando estos núcleos, ya sea en escuelas o en plazas públicas. También aquí en Morelia, a través del proyecto Cultural Sur, hemos llevado a cabo durante 3 o 4 años encuentros que se llaman, por ejemplo, Palabra en el Mundo, o un encuentro de fraternidad, en fin. Pero la característica de estos eventos es que son simultáneos. No solamente un grupo los lleva a cabo, nos ponemos de acuerdo con todo el mundo. Es decir, hay un evento de Palabra en el Mundo y se está llevando a cabo en la plaza de un jardín en un pueblo, y aquí en Morelia en el Jardín de las Rosas, y en Italia, y en España, y en Portugal. Todos a través de las redes sociales hemos encontrado esa manera de trabajar y de hacer crecer la cultura de manera global. Juan Pablo, en ese sentido se dice que en este país, México, no se distribuye la riqueza de manera equitativa, con justicia. ¿No le pasa algo también a la cultura, que esta tampoco se distribuye, o también hacer la distinción? Por ejemplo, el caso de los medios de comunicación, especialmente la televisión, Televisa y TV Azteca, ellos transmiten algunas representaciones de un tipo de cultura, o frente a qué estamos, es decir, qué distribuir en la cultura, qué representaciones, qué sensibilidades. Yo recuerdo, por ejemplo, que había un pleito entre ingleses, franceses y alemanes. Los ingleses y los alemanes distinguían entre civilización y cultura. Los alemanes subrayaban la parte de la cultura, como que no les cae bien lo de civilización, pero a ingleses y franceses sí. ¿Cómo ves tú esta parte de ir distinguiendo elementos de la cultura que ayuden al pensamiento crítico, a la sensibilidad artística, que de alguna manera pienso que es un pleito? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Pues es motivo de una tesis doctoral lo que comenta. En principio considero que debemos de tomar el elemento clave de esto, que es el acceso a la cultura. Es un derecho constitucional, ¿no? Corresponde a toda persona y es obligatorio del Estado permitirlo, facilitar los espacios, las acciones para que esto se desarrolle. Se ha concentrado, como decía, a los espacios institucionales, pero la cultura no se puede limitar a ello, ¿no? Me parece también muy importante, y lo pensamos desde lo que ofrece el Proyecto Cultural Sur, que es, por un lado, ser inclusivo, es decir, permitir que todo el mundo pueda participar en estas actividades, deselitizarlas, y por el otro, también desmercantilizarlas, que sería un poco la visión que yo tengo de lo que hace Televisa y TV Azteca, ¿no?
Hay cultura que se vende, por supuesto, pero no es el sentido humanista de la cultura el que hay que practicar sometiendo estos productos a su venta, ¿no? Me parece que hay que hacer un hincapié en el sentido, ya lo había comentado, emancipador espiritualmente que genera la propia cultura, y por ello en el Proyecto Cultural Sur, en el espacio que se denomina Palabra en el Mundo, que surge del Festival Internacional de Poesía que se desarrolla anualmente en Cuba, y que precisamente se le otorga este nombre porque inicialmente se llamaba Palabra del Mundo y se desarrollaba en Cuba, pero muchos poetas no podían ir por razones económicas. El carácter inclusivo de este proyecto desterritorializó la posibilidad de que todos estuvieran en un solo lugar, y como ya lo comentaba Rocío, que en donde se pudiera, quienes estuvieran interesados en estas prácticas liberadoras de la cultura, las organizaran y las realizaran. Por ello el nombre cambió a Palabra en el Mundo, dispersos pero unitarios, ¿no? Dispersos pero unitarios, en el fin de realizar una actividad que permita hacer confluir artistas de toda índole en un espacio que se ofrece también abierto a todo tipo de público, ¿no? No hay aquí una segmentación de los públicos o de los receptores de estos bienes culturales. Respecto a lo que comentas al final de civilización o cultura, me parece mejor la palabra cultura, no tiene más sentido griego, diríamos en el sentido clásico de la palabra, de humanizar, que civilizar. No, civilizar parece que es una tarea que alguien hace a los demás, ¿no? Y se me ha malentendido porque a partir de ahí también los actos civilizatorios de los imperios pues han sido completamente actos depredadores, ¿no? Han justificado explotación, han justificado invasiones y lo siguen haciendo. Los neocolonialismos existen y se amparan a veces en esto. Prueba de ello, Estados Unidos tiene su idea de democracia y la considera más civilizatoria que muchas otras que existen de manera periférica, ¿no? Entonces habría que romper este tipo de separaciones y bueno, de marcarlas y saber que estamos luchando por una noción de cultura y que sea entendida como acto creativo, ¿no? Tanto quienes están ahí desarrollándola como en tanto quienes estén expectándola, ¿no? La creación va inmanente al sentido de cualquier acto cultural, y yo diría, y con eso termino, que si hay un acto creativo hay un acto también de liberación, un acto libertario, ¿no? En este caso, Rocío, ¿cómo enfrentan ustedes ya en la práctica? Si bien es cierto que venimos en un proceso histórico, una memoria histórica, en donde se dejó sentir pues desde la conquista un eurocentrismo, donde se marcan sentidos del imperio a nivel internacional, la globalización, como un proceso de colonización del imaginario de pueblos, de estados nacionales. ¿Cómo enfrentan ustedes también a nivel interior y ya en la práctica un proceso también de colonización interno? ¿Cómo lo visualizan ustedes? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo enfrentan, digamos, en ese sentido? Muchos artistas con la conciencia de lo enajenante y controlador que resultan los medios de comunicación oficiales, pero por otro lado, o no lo llamaría oficiales, pero los medios institucionales, pero estamos los artistas ante el conflicto de, por una parte, la conciencia social de que el arte y la cultura debe llegar a todo el mundo y que esto no tiene necesariamente que ser ante un valor económico, porque es su valor axiomático. Pero por otro lado, los artistas que somos profesionales, que nos dedicamos al ejercicio del arte como única tarea, también nos encontramos con este doble juego de, bueno, si tú estás haciendo una labor social, ¿por qué quieres cobrar? Y haz esta labor social y date a conocer, y no te voy a pagar. Y entonces los medios de poder utilizan a los artistas y a las expresiones de este tipo de una manera gratuita. Esto tampoco es justo,
porque si bien estamos trabajando una parte social, un compromiso social, también está la otra parte, la parte profesional, en la cual estamos ejerciendo una acción que debe ser retribuida con justicia económicamente. Y mucha gente del poder nos siguen utilizando y nos reclaman incluso por qué no ofrecemos nuestro trabajo gratuitamente. Ese es un conflicto que ahorita se está viviendo y que no se ha resuelto aún, porque los mismos artistas nos ponemos el pie unos con otros al permitir uno que se le utilice gratuitamente y el otro al querer cobrar incluso sumas muy altas, ¿no? Vamos a hacer un corte, pero te voy a dejar una pregunta, Juan Pablo. Es decir, por lo que expresa Rocío, hay en el campo de la cultura también un sufrimiento personal, pero también hay la parte del mercado y la parte de los mecenas y la parte de las instituciones que van a financiar los procesos culturales. ¿Cómo enfrentar estos aspectos? Lo dejamos para el siguiente momento y vamos a escuchar con Lupita una música muy bonita y hacemos un receso. Vamos a continuar nuestra plática de hoy y le estábamos haciendo en el corte una pregunta a Juan Pablo sobre si existe todavía una parte de sufrimiento personal en donde un artista, yo recuerdo a Toledo, por ejemplo, de veras con una intencionalidad y un esfuerzo enorme y que yo recuerdo lo hacen con ese sentido del gusto, del buen acercamiento a las actividades artísticas y también existe la parte del mercado, Juan Pablo, la parte de los mecenas, la parte del financiamiento institucional sobre la cultura. Ante eso, ¿qué puedes tú decir? Pues sí, son temas muy amplios, ¿no? Simplemente puntualizar algunas cosas. En el primer caso, partiría de que todo acto cultural siempre tiene implícito un sentimiento trágico ante la vida, ¿no? Y ese sentimiento trágico se concreta en una actitud de resistencia, ¿no? Porque donde haya una acción cultural hay también una afirmación de la vida misma, ¿no? Y esto está más allá de la posibilidad de que el mercado se apodere de los productos culturales, que bien lo hace y los somete como ya podríamos decir una bolsa de valores del arte, ¿no? Cotizados al mejor postor, pero no presentes en donde deberían estar como una aportación de humanidad a quien los consuma, ¿no? Allí la función de los mecenas es importante como mediadores entre a lo que no se puede acceder y lo que sí podemos tener acceso en términos de bienes culturales. Las instituciones están limitadas para luchar contra el mercado, han sido atropelladas por las lógicas del mercado y si bien es cierto que la escuela pública, por ejemplo, en nuestro país desarrolla una tarea muy significativa y más sobre todo en las prácticas alternativas como la que lleva a cabo la CENTE en su programa de escuelas de educación integral, donde hay una relación muy íntima entre lo que se produce como contenidos de la educación y formación cultural respecto a lo que la misma comunidad tiene o entiende en este sentido. De todas formas es muy limitado el trabajo y es posible pensar que requerimos abrirlo, si no con actos de contracultura porque son malentendidos, con formas políticas de oponerse a lo instituido, sí como maneras de instituir este otro mecanismo de acceder a la cultura, pero no solo en la divulgación, sino permitir que las gentes que se acerquen a ella tengan una vivencia en una práctica cultural. No es lo mismo dar una muestra de lectura poética que poner a la gente que asiste allá a leer poesía, ¿no? Creo que es diferente y se
puede entender el sentido del concepto de apropiarse de la cultura de una manera más distinta, ¿no? Menos política, menos institucionalizada, menos burocrática y más sentida, más metida como un fenómeno de formación, ¿no? En el sentido alemán del término. Formación, porque la cultura sirve para que todos nos convirtamos en servidores, en funcionarios de la humanidad, ¿no? Y bueno, el tema es muy grande, me puedo perder aquí en esto, pero considero que por lo menos la idea es puntualizar algunas ideas en torno a lo que preguntas. En este caso, Rocío, nosotros hablabas tú de la parte axiológica de la cultura. ¿Cómo trabajan ustedes la cuestión de los valores? Por ejemplo, la justicia, la honestidad, que de alguna manera estos valores, mi tesis es, no se pueden transmitir, me los puedo aprender en sus definiciones, pero no trabajarán ustedes los valores de la cultura como modos de ser, como modos de existir en ese sentido, ya en la práctica. Sí, desde luego, escuchando a Juan Pablo y ahora con tu pregunta, me viene a la mente este asunto de que los artistas trabajamos con las emociones, que desde que estamos gestando el proyecto ya estamos poniendo en juego mucho nuestras emociones. Hay productos que se gestan con mucho dolor, hay productos muy gozosos, pero cuando este asunto del arte es un alimento para el espíritu y es una expresión de emociones, entonces es cuando se vuelve muy importante para todo ser humano. Es por eso que es un derecho. Entonces, esta situación de alimentarnos espiritualmente y de al momento de crear, meter en juego todas estas emociones, bueno, ese es el asunto que necesitamos llevar a las comunidades, para que las personas se alimenten de estas partes espirituales, de lo que una pieza musical puede mover dentro de ellos, de lo que una pieza teatral puede mover dentro de ellos. Como bien decías, un mensaje nada más hablado, quizás te pueda hacer entrar en conciencia, pero si estás viendo a una actriz que te está hablando sobre la violencia intrafamiliar y que estás tú percibiendo el momento justo, te estás enfrentando, retratando de situaciones, eso significa que tú estás entrando en juego con emociones y que no lo vas a olvidar, que son aprendizajes significativos. Por eso creo tan importante en la sociedad la tarea de los artistas. Y bueno, recordemos a este gran Leonardo da Vinci y a tantos artistas que se adelantan en sus visiones a la historia, ¿no? A los hechos humanos. Y en este caso, Juan Pablo, al final del día, cómo la cultura va creando al mismo tiempo, lo que decía Rocío, esa parte de las emociones, de los sentimientos, pero también se vincula con la parte del pensamiento, la conciencia, porque hemos visto que mucha gente le apuesta mucho a la emoción y al sentimiento, y entonces como que se desarticula la parte conceptual, la parte del pensamiento, la parte de la conciencia. ¿Cómo articular estos dos momentos? Un poquito sentir, pero un poquito explicar también el mundo donde estamos. Voy a recuperar una cita de tu libro Crítica y Poder, donde comentas que la escuela solamente se ha orientado a liberar lo cognitivo y no la parte sensible, ¿no? Entonces, esta otra de las grandes limitaciones que encuentro en el trabajo escolar institucionalizado es precisamente que no acerca a nadie al arte, en términos de que el arte sea una posibilidad, como decía para los poetas Leopoldo Lugones, de que cada quien reconstruye el mundo desde su propia cuenta, ¿no? Desde mi propia capacidad de intervención creadora en el mundo mismo. La facultad de la fabulación es una necesidad para cambiar la perspectiva del mundo que tenemos,
Desde Outreach se sabe que las intenciones o fines humanistas de la educación no han sido los que han prevalecido, y ya había sido un gran mito sustentar en la escolarización la posibilidad de tener un mundo más benévolo, más convivencial, y esto no ha sido posible. Debemos de entender entonces que ese sentido trágico de la educación también encierra una posibilidad de reconceptualizarla para poder entender desde la perspectiva de los románticos alemanes, donde el cuerpo y la sensibilidad, la misma visión que tiene de la intuición sensible Bergson, pueda llevarnos a umbrales de convivencia diferentes, ¿no?, descosificados, donde lo individual no se anteponga a un interés de desarrollo humano colectivo, y se puedan tener entonces perspectivas de mundo y vida en las que todos podamos sentirnos objeto de los mismos derechos, ¿no?, por lo menos. En este caso, Rocío, la imagen en el campo del arte y la imagen, por ejemplo, de la televisión, no cabe duda que la imagen en el campo de la televisión, los medios de comunicación, tiene una intencionalidad, cómo bloquear al mismo pensamiento. Pero en este caso, la imagen en el campo artístico, en el campo del arte, de la estética, como también tiene un gran privilegio, porque nos permite un acercamiento también al mundo, una interpretación del mundo. ¿Cómo trabajan ustedes o hacen esa distinción entre la imagen que propone una televisión comercial y la imagen exactamente que yo digo de pleito, de inconformidad con el mundo, en el campo del arte? Y que no solo es privilegio de la cientificación, sino que también aquí hay otra forma de acercamiento al mundo, campo de la literatura, la poesía, las formas artísticas. ¿Cómo ves esta parte? Bueno, ahorita de lo que dices me haces pensar en que sí, el arte es una forma de investigación como la ciencia, es también una forma de llegar al conocimiento como la ciencia. Nada más que las maneras son diferentes. A través de la ciencia es, digamos que a través de los cuerpos mentales y cognitivos, y a través del arte es a través de los cuerpos emocionales y espirituales. Cuando tú vas a atrapar un conocimiento, o lo haces leyendo y tratando de asimilar el concepto, o lo haces a través de una imagen fuerte. Menciono ahorita, por ejemplo, una caricatura del monero Rogelio Naranjo, en El Proceso. Una sola imagen te deja ver muchas reflexiones. Es como un editorial. Es un grito en el papel. Entonces también los artistas tenemos que entrar en un proceso cognitivo y de conciencia para poder, a través de una sola imagen, llevar a cabo este mensaje. ¿Qué ocurre? Como decía hace un ratito, es un aprendizaje significativo, es una imagen que no vas a borrar. Y es cuando se aprovechan los medios para mediatizar, para conducir hacia otros caminos y no permitirnos pues realmente entrar a lo que es el arte como este derecho de todo individuo para expresarse. Muy bien. Juan Pablo, algo que quisieras agregar, ¿qué tan importante puede ser el arte, llevar la estética, trabajar emociones, sentimientos en las aulas, con los niños y con las niñas, y con ese sentido pues de crítica, no una cultura de sometimiento, de anclar a la persona a un tipo de realidad que ya está nombrada, que ya está significada, y entonces sería un pleito, sería una lucha en la parte cultural, en el campo educativo. Estaría por desescolarizar la cultura, ¿no? Pienso que en los espacios escolares se hacen grandes esfuerzos, pero ahí se quedan, no tienen horizonte, son como requisitos para
pasar alguna asignatura, si fuera el caso de literatura, si fuera el caso de filosofía, alguna reflexión más conceptualizadora sobre el arte y su función social, o para la competencia, si fuera el caso de alguna actividad paraescolar o co-curricular, ¿no? Hay que trascender ese límite y bueno, rescatar la frescura del arte, como lo comentaba Rocío, en espacios diversos que puedan permitir también una diversidad de personas estar dentro de ellas, no estar no solo accediendo a ellas, sino practicándolas, ¿no? Que es ir un poco más allá. El 7º Festival de Poesía Palabra en el Mundo se abocó a tratar de hacer una simbiosis entre poesía y paz, que es muy importante, ¿no? La paz es una actitud sublime ante los demás y ante sí mismo, evita todo tipo de violencia que denigra la condición humana. A pesar de que vivimos en medio de violencia, tenemos que plantearlo así, y me gustaría concluir leyendo unos párrafos de la proclama con la que este festival se abrió en este año, ¿no? Perfecto. Lo elaboró Tito Alvarado. Tito Alvarado es el presidente honorario de esta Fundación Cultural. Llamamos a los pueblos a asamblea poética, sembremos poesía para cosechar paz, que sean los vecinos de uno y otro lugar, a convocar en cada barrio, en cada ciudad donde sea posible e imposible, también que los poetas tomen la palabra, y en el rito el buen pan vaya de mano en mano para iluminar las rondas, que esos fuegos rompan la noche del belicismo y la codicia, hagan un largo día en donde jueguen nuestros hijos, abran todas las ventanas al viento de canto colectivo que unirá a los pueblos en la urgente tarea de la fraternidad. Nuestra propuesta a los mercaderes del odio es darnos las manos, reunirnos a cantar, congregarnos para abrir los ojos, afirmar el inmenso poder del amor que en todas las lenguas se expresa en la hermandad, y que el árbol de la paz, y que del árbol de la paz los frutos de la poesía sean distribuidos en la fiesta del futuro que la humanidad anhela, que la palabra en el mundo siga creciendo en cada uno y en todos, con todo aquello que el mundo necesita. Muy bien. Rocío, algo que quisieras agregar ya al final, escuchando esta parte poética. Pues que mientras el discurso de algunas personas es en relación a la violencia, generando más violencia, en este caso de este discurso, la palabra ni se menciona. Y eso es el poder de la palabra, decretar nuevas formas y hablar más de la armonía y de la paz, que seguirnos rascando esta ronchita que nos está dañando tanto. Bueno, muy bien, les agradecemos su presencia en este espacio de cambio en el debate. Como decía Juan Pablo, pues es como una tesis de doctorado, pero están invitados para la próxima, para continuar pensando la cultura que se merece el pueblo de México, el pueblo de Michoacán, que hay que seleccionarla. No toda la cultura tiene un sentido que vaya poniendo como el centro la condición humana, sino que hay, como decía Walter Benjamin, hay un documento de la cultura donde hay elementos que esclavizan, pero hay elementos liberadores. Claro. Y les agradecemos su presencia, Rocío, Juan Pablo, y lo esperamos la próxima vez. Gracias. Muy amable, gracias.